Bienvenidos a Héroes para la Nueva Generación. Soy Terry Santos, la directora de la Fundación Nueva Generación Internacional. Nuestro programa está dirigido a maestros cristianos y padres de familia. La semana pasada hablamos acerca del llamado de un ministro. Y esta semana vamos a enfocar en la vida espiritual de un líder o un ministro. ¿Cómo podemos cuidar nuestra vida espiritual? ¿Por qué debemos ser un ejemplo en la manera en que estamos comunicándonos con Dios? Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con ese tema muy importante para nuestra salud espiritual. Gracias por estar con nosotros. El estar nosotros adecuadamente capacitados proviene de Dios, quien verdaderamente nos ha capacitado adecuadamente para ser ministros de un nuevo pacto. Esto lo podemos encontrar en 2 Corintios 3, 5 y 6. El apóstol Pablo escribió la primera epístola a Timoteo para enseñarle a servir a la iglesia de Éfeso. En 1 Timoteo 4, 6 al 16 nos menciona 11 características de un ministro de Cristo. Número 1. Advierte a las personas con respecto al error. En 1 Timoteo 4, del 1 al 5, Pablo habla de las doctrinas de demonios propagadas por espíritus seductores a través de hipócritas mentirosos. Luego le dice a Timoteo que advierta a la iglesia acerca de tales doctrinas. El ministerio exige que advirtamos a otros acerca de la destructividad de las doctrinas falsas. Un siervo de Cristo debe enseñar a otros a discernir, alentándolos a pensar en forma bíblica. La iglesia debe indicar los límites entre la verdad y el error, para así edificar a su pueblo en la palabra de Dios. Él espera que los pastores adviertan a su gente acerca de los peligros espirituales. Si no lo hacen, ellos deben responder a Dios por aquello. Eso lo podemos encontrar en Hechos 13:17. Segundo, es un estudiante experto en la Escritura, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La palabra griega que ha sido traducida como nutrido implica que es un proceso de alimentación continuo. Incluye la lectura y meditación en la Escritura, estudiándola hasta que el material haya sido comprendido en profundidad. Para poder pensar y hablar bíblicamente, un pastor o un ministro debe pasar gran parte de su tiempo estudiando el texto de la Escritura. Es un tesoro inagotable que exige una vida entera para poder comprender su riqueza. Es imprescindible comprometerse al estudio, la comprensión y la presentación de la palabra de Dios. Y como punto 3 tenemos evita la influencia de la enseñanza profana. Desecha las fábulas profanas y de viejas. La palabra fábula proviene del griego mitos. En 2 Timoteo 4:4 nos informa que algunos apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La verdad y las fábulas son opuestas. El cristiano debe de ser alimentado por la verdad y rechazar lo que se le opone. Punto 4. Es disciplinado en la piedad personal. La piedad es crítica en el ministerio. No se trata de cuán inteligente es usted o qué bien se comunica con la gente. Lo que sí importa es si conoce la palabra de Dios y está viviendo piadosamente. El ministerio es un resultado de esta clase de vida. El ejercicio físico nos da poco provecho.
en contraste, la piedad para todo provecho, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. La santidad es provechosa, no solamente para el cuerpo, sino también para el alma. El beneficio de la disciplina espiritual es una vida completa, bendecida por Dios, fructífera y útil. Las bendiciones de la santidad son para la eternidad. 5. Se compromete a trabajar duro. Luego de llamarnos a la piedad, Pablo nos baja de las nubes. El ministerio es una búsqueda celestial, pero también es una tarea terrenal. Es trabajo duro. Por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios. Pablo trabaja duro porque sabía que su esfuerzo tenía recompensas eternas. Consideraba la recompensa para él y la posibilidad de cambiar el destino de los demás creyentes. Esta es la perspectiva que motiva al siervo de Dios. En 2 Corintios 11, 24, 27, Pablo habla de las muchas veces que fue castigado con varas y con látigo, cuando sufrió cansancio, dolor, agonía y naufragios. Sufrió todos esos peligros porque estaba totalmente comprometido en el ministerio y tomaba en cuenta la eternidad. Sabía que era el destino de las almas lo que estaba en juego. 6. Enseña con autoridad. Esto manda y enseña, le dijo Pablo a Timoteo. La palabra griega traducida como enseña se refiere a comunicar una información. En este caso, instrucción o doctrina. Esta información debe ser transferida en una forma de mandato. Hay muchas predicaciones populares entretenidas, pero no muchas son poderosas o transformadoras por naturaleza. De acuerdo a Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El siervo fiel es valiente, desafía al pecado de frente. Confronta la falta de fe, la desobediencia y la falta de compromiso. Dios dijo a Jesús: "Este es mi Hijo amado, a él oíd". Mateo 17:5. El siervo excelente obedece a esta directiva, mandato a todos los hombres que se arrepientan y escuchen a Jesucristo. 7. Es un modelo de virtud espiritual. Pablo le escribió a Timoteo: "Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza". Cuando usted da el ejemplo, la gente tiene un modelo a seguir. Alguien dijo alguna vez: "Su forma de vida habla tan fuerte que no oigo lo que dice". Timoteo era joven, probablemente menor de 40 años, y por lo tanto se lo cuestionaba mucho. Debido a su juventud, Timoteo debía ganarse el respeto de los otros. ¿Cómo lo haría? Siendo ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En palabra. La conversación de un siervo de Dios debe ser ejemplar. Efesios 4 nos dice cómo debe ser nuestra conversación: desechando la mentira. Un siervo de Dios nunca debe mentir, ni contradecirse diciendo una cosa a una persona y otra cosa a otra. Entonces Pablo agrega: hablad verdad cada uno con su prójimo. La conversación que glorifica a Dios es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay lugar para la diversión y el gozo, porque el corazón alegre es una buena medicina. Esto lo encontramos en Proverbios 17:22. Pero no hay lugar para la conversación vulgar, las palabras de enojo, ni la lengua mentirosa. En conducta. Debe ser un ejemplo de la vida justa. Una persona vive de acuerdo a sus convicciones basada en principios bíblicos. Toda su vida es un sermón ilustrado por sus actividades.
los sitios que frecuenta, sus posesiones. Este sermón contradice o afirma lo que uno dice. En amor. Servir en amor no necesariamente significa que usted debe dar la mano y abrazar a toda persona todo el tiempo. Epafrodito y el apóstol Pablo demostraron su amor a la iglesia por medio del trabajo duro. Eso lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 2, del 7 al 12, y en Filipenses 2, 27 al 30. Por ejemplo, sé que Dios me ha llamado a dar mi vida a las personas de la iglesia donde soy pastor. Esta es la forma en que expreso mi amor por los hermanos. Debemos servir a otros sacrificadamente. En fe. La palabra griega traducida fe en 1 Timoteo 4:12 podría ser traducida fidelidad, honradez o firmeza. Timoteo debía ser fiel, honrado y firme en su ministerio. Pablo dice: lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Eso lo encontramos en 1 Corintios 4:2. Las personas pueden seguir a esa clase de líder. En pureza. La palabra griega traducida pureza, agneia, se refiere no solo a la castidad sexual, sino también a la intención del corazón. Si su corazón es puro, su comportamiento también lo será. La historia nos ha mostrado que un ministerio puede ser devastado por la impureza sexual de sus líderes. Los líderes son vulnerables en este aspecto cuando bajan las defensas. Debemos mantener pureza moral absoluta. 8. Su ministerio es completamente bíblico. Entre tanto que voy, le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura y en la exhortación y la enseñanza. La lectura. En las reuniones de la iglesia primitiva se apartaba un tiempo fijo para la lectura de la Escritura. A esto le seguía una exposición del texto. Ese modelo de predicación expositiva viene de Nehemías 8:8. Leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. La escritura debe ser explicada para que las personas la puedan comprender. Exhortación. Si la lectura y la exposición de la escritura nos dice lo que significa, la exhortación es un llamado para que la apliquemos. Exhortar es advertir a las personas que obedezcan, teniendo en mente el juicio. Debemos alentar a nuestros oyentes a que respondan apropiadamente, recordándoles que sus acciones pueden resultar en una bendición u otra consecuencia. Enseñanza. Esto significa enseñar sistemáticamente la palabra de Dios tanto en grupos como a individuos. Esta palabra griega, didaskalia, aparece 15 veces en las epístolas pastorales. Su frecuencia nos da una idea de su importancia para la vida de la iglesia. No nos debe asombrar que el pastor debe ser apto para enseñar, como dice 1 de Timoteo 3:2. Cumple tu ministerio. 1 de Timoteo 4:14 dice: ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Hemos estado hablando mucho sobre el ministerio, el llamado de Dios. Hay muchas personas que entran en un puesto de servicio al Señor y pronto se dan cuenta que no es para ellos ese ministerio. Hay otros que están muy bien, Dios los quiere donde están, pero se desaniman por alguna causa y salen de ese ministerio. Estudié en un seminario bíblico hace muchos años y ellos hablaron mucho de este problema. De hecho, decían que 80% de los graduados de un seminario dejan el ministerio en menos de 5 años. Pero hay otros que son grandes ejemplos para todos, que sirven en un puesto
fielmente hasta el final y Dios los usa de gran manera. Nosotros podemos servir en una congregación pequeña, pero estar en el centro de la voluntad de Dios para nosotros. Lo que es importante es que obedezcamos a Dios y escuchamos a su voz. La verdadera marca de un siervo excelente de Jesucristo es alguien que cumple su llamamiento hasta el final. Número 10. Estar ocupado en la obra. Segundo de Timoteo 4, versículo 2 dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Esa frase que usa el apóstol Pablo, que dice a tiempo o fuera de tiempo, habla de nuestra diligencia al Señor. Es un término militar que quiere decir que estamos de guardia, que es un puesto permanente para nosotros, que siempre debemos estar listos para servir al Señor y hacer lo que sea para complacerlo. Un siervo de Dios nunca está fuera de puesto, siempre está de guardia. Número 11. Progresa en tu crecimiento espiritual. En términos humanos, nadie es perfecto y nadie tiene todos los requisitos necesarios para ser un ministro. Sin embargo, cuando pasamos tiempo con Dios, comenzamos a depender más de Él y crecer en nuestra fe también. Además, podemos leer la palabra, asistir a la iglesia. Podemos pasar tiempo orando y aprendiendo más cosas que pueden ayudarnos a ser más exitosos como ministros de Dios. Y así veremos la obra del Señor en cada uno de nosotros. Pablo concluye diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. 1 Timoteo 4:16. Timoteo debía concentrarse en dos cosas, su conducta y su enseñanza. Estas dos cosas son la esencia del ministerio. Las 11 cualidades que hemos visto en este pasaje pueden ser resumidas en dos mandatos. Pablo le aseguró a Timoteo que continuar en la santidad personal y en la enseñanza correcta le llevaría por el camino inevitable de la salvación final gloriosa. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Su perseverancia sería la prueba de que su fe era verdadera. Si perseveramos en la piedad y la verdad, nuestras vidas afectarán a otros. Les llevaremos el mensaje de salvación. En realidad, nosotros no salvamos a nadie, pero Dios nos usa cuando predicamos su palabra y vivimos vidas santas. Todos los requisitos de un siervo excelente dan el resultado final de la salvación de almas. Ese es nuestro propósito en la vida y el motivo por el cual permanecemos en el mundo, luego de ser redimidos. Dios desea que llevemos el mensaje de salvación a los perdidos. Esa es la esencia del ministerio. Es un llamado santo y glorioso. On your side, the
Espero que hayan aprendido algo muy importante hoy de la enseñanza sobre la vida espiritual de un ministro. La próxima semana vamos a estar en vivo y vamos a terminar esta miniserie sobre el ministro de Dios con el tema ¿Por qué servir en el ministerio infantil? Los esperamos con la ayuda de Dios la próxima semana. Pero no se vayan, porque ahora vamos a presentar el estreno de esta semana de la Galaxia de Valores con el tema El Respeto. Y ayúdanos, por favor, compartiendo nuestros programas con todos sus amigos. Bueno, hermanos, no se olviden, sé héroe para la nueva generación en esta semana. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros.